Las escuelas deberían de ser lugares seguros, lugares donde aprendemos, donde hacemos amigos, donde vivimos algunos de los recuerdos más importantes de nuestra infancia. Pero cuando cae la noche, algunas escuelas parecen convertirse en algo completamente diferente. Los pasillos vacíos adquieren un silencio inquietante. Las aulas oscuras parecen observar desde las sombras y los sonidos más pequeños pueden sentirse como una advertencia. A lo largo de los años han surgido cientos de historias relacionadas con escuelas, relatos de alumnos que desaparecieron sin explicación, profesores que continuaron apareciendo después de su muerte y edificios donde algo parece seguir caminando cuando ya no debería de haber nadie. Esta noche conocerás 10 historias aterradoras relacionadas con escuelas embrujadas, historias que han provocado pesadillas, historias que han sido contadas durante generaciones y algunas que, según quienes las vivieron, son completamente reales. Así que apaga las luces, ponte cómodo, ponte cómoda y acompáñame en esta nueva noche de voces de medianoche, porque algunas escuelas nunca quedan vacías. El salón número 12. La escuela secundaria San Gabriel era una institución antigua. Había sido construida varias décadas atrás, y aunque el edificio había sido remodelado varias veces, existía una parte que permanecía prácticamente igual desde su inauguración: el ala este, un corredor largo, silencioso, donde se encontraba el famoso salón número 12. Los alumnos evitaban hablar de él. Los profesores cambiaban de tema cuando alguien preguntaba, y los trabajadores de mantenimiento procuraban terminar cualquier reparación antes del anochecer. Todo debido a una historia que había comenzado muchos años atrás. Según los registros escolares, un estudiante llamado Javier desapareció dentro de la escuela, no durante una excursión, no mientras regresaba a su casa, sino dentro del propio edificio. Era una tarde lluviosa, las clases habían terminado y Javier fue visto entrando al salón 12 para recoger unos cuadernos olvidados. Nunca volvió a salir. Las cámaras de seguridad de aquella época eran escasas. Las búsquedas duraron semanas. La policía revisó cada aula, cada baño, cada rincón del edificio, pero jamás encontraron una pista. Era como si el adolescente se hubiera desvanecido. Con el paso de los años, la historia se convirtió en una leyenda escolar y poco a poco comenzaron a surgir relatos extraños. Alumnos que escuchaban golpes provenientes del salón 12 cuando debería de estar completamente vacío. Profesores que encontraban pupitres movidos durante la noche y vigilantes que aseguraban ver una luz encendida dentro del aula después de medianoche. La mayoría pensaba que eran simples rumores, hasta que ocurrió algo que nadie pudo explicar.
Una profesora llamada Laura se quedó trabajando hasta tarde corrigiendo exámenes. Era casi medianoche cuando escuchó un ruido, un golpe seco proveniente del ala este. Pensando que podía tratarse de algún intruso, decidió investigar. Recorrió lentamente el corredor y descubrió que el sonido provenía del salón 12. La puerta estaba cerrada, pero algo golpeaba desde dentro. La mujer sintió un escalofrío. Aún así reunió valor y abrió la puerta. El aula estaba vacía. No había nadie. Sin embargo, sobre uno de los pupitres encontró algo extraño. Un cuaderno, viejo, cubierto de polvo. Lo abrió lentamente y en la primera página leyó un nombre. Javier. La profesora sintió que el corazón se le aceleraba. Aquello era imposible. El cuaderno parecía tener décadas de antigüedad, pero había algo aún más inquietante. En la última hoja aparecía una frase escrita con una letra temblorosa. Por favor, no apaguen la luz. Laura abandonó inmediatamente el salón. A la mañana siguiente regresó acompañada por otros profesores, pero el cuaderno había desaparecido. Nunca volvieron a encontrarlo. A partir de entonces, comenzaron a producirse sucesos cada vez más extraños. Alumnos que juraban escuchar respiraciones detrás de ellos, sombras que cruzaban rápidamente frente a las ventanas, y mensajes escritos en los pizarrones durante la noche. Mensajes que nadie admitía haber escrito. Una madrugada, uno de los vigilantes decidió revisar las cámaras y observó algo aterrador. A las 3:17 de la mañana, una figura apareció dentro del salón 12. Un joven, vestido con un uniforme escolar antiguo, permanecía sentado en el último pupitre, inmóvil, observando hacia la puerta. La grabación duró apenas unos segundos. Luego la imagen se llenó de interferencias. Cuando regresó a la normalidad, la figura había desaparecido. Aquella grabación provocó un gran revuelo, pero lo peor ocurrió semanas después. Una estudiante llamada Sofía decidió quedarse después de clases para terminar un proyecto. Mientras trabajaba sola escuchó una voz. ¿Puedes dejar la luz encendida? La joven levantó la mirada. No había nadie. Pensó que había imaginado el sonido. Entonces la voz volvió a escucharse, más clara, más desesperada. Por favor, no apagues la luz. Sofía salió corriendo del aula y jamás volvió a entrar al salón 12. Hasta el día de hoy muchos alumnos afirman que algo sigue allí, esperando, observando desde el último pupitre. La campana de las 11:47. La escuela Hidalgo llevaba años cerrada. El edificio permanecía abandonado. Las ventanas estaban rotas, los patios cubiertos de maleza y la vieja campana que marcaba el inicio de las clases colgaba oxidada sobre la entrada principal. Sin embargo, los vecinos de la zona compartían una historia inquietante. Todas las noches, exactamente a las 11:47, la campana comenzaba a sonar. Nadie sabía por qué, nadie podía explicarlo. La electricidad del lugar había sido cortada hace décadas
y la campana requería un sistema mecánico para funcionar. Aún así, noche tras noche el sonido retumbaba por toda la colonia. Muchos decidieron ignorarlo, hasta que un grupo de jóvenes entró al edificio para grabar un video. Querían demostrar que todo era mentira. Llegaron poco antes de las 11 de la noche. Recorrieron los pasillos, las aulas. Todo parecía completamente normal. Pero cuando el reloj marcó las 11:47 de la noche, ocurrió algo aterrador. La campana comenzó a sonar. El sonido resonó por todo el edificio. Los jóvenes corrieron hacia la entrada y descubrieron que la cuerda de la campana se movía sola. Nadie estaba tocándola, pero la campana seguía sonando. Entonces escucharon algo peor: pasos, decenas de pasos, como si un grupo de niños caminara por los corredores. Los sonidos provenían de todas partes. Uno de los jóvenes iluminó un pasillo con su linterna y alcanzó a ver varias siluetas infantiles caminando hacia las aulas. Eran figuras oscuras, borrosas, sin rostro. Todas avanzaban en silencio, como si estuvieran entrando a clases. El grupo decidió escapar, pero antes de llegar a la salida escucharon una voz infantil muy cerca. Llegan tarde. Aquello bastó para que salieran corriendo. Días después investigaron la historia de la escuela y descubrieron algo peor. Décadas atrás, durante una tormenta, una parte del techo había colapsado mientras los alumnos se encontraban dentro. Varios niños perdieron la vida. La tragedia ocurrió exactamente a las 11:47, la misma hora en la que la campana continuaba sonando. Desde entonces, algunos vecinos aseguran que las clases siguen realizándose cada noche y que los alumnos regresan cuando escuchan el llamado de la campana, porque para ellos la jornada escolar nunca terminó. El baño del segundo piso. En la Escuela Técnica Nacional existía una regla muy extraña. Nadie debía entrar al baño del segundo piso después de las 6 de la tarde. Los estudiantes conocían la advertencia, los profesores también, pero casi nadie explicaba el motivo. Todo comenzó muchos años atrás. Un conserje que trabajaba en el turno nocturno aseguró haber escuchado llantos provenientes del baño. Pensó que algún estudiante había quedado encerrado, así que fue a revisar, pero el lugar estaba completamente vacío. Pero los llantos continuaban escuchándose, como si alguien estuviera llorando dentro de uno de los cubículos. El hombre abrió la puerta, una por una. No encontró a nadie. Aquella fue la primera vez, después vinieron muchas más. Durante años distintos trabajadores reportaron lo mismo: llantos, susurros, golpes provenientes de los espejos y algo aún peor. Algunas personas afirmaban ver a un estudiante reflejado en los espejos. Una joven que jamás estaba físicamente allí. La leyenda se hizo tan popular que muchos alumnos comenzaron a retarse entre ellos: entrar al baño después del anochecer, decir 3 veces ¿hay alguien aquí?, y esperar una respuesta. La mayoría no escuchaban nada, pero algunos otros sí, y de ellos ninguno quería volver a hablar del tema. Una noche un estudiante llamado Jorge decidió probar el reto. Entró solo al baño. Las luces parpadeaban. El lugar estaba silencioso.
Se colocó frente al espejo principal y pronunció las palabras. ¿Hay alguien aquí? Nada, repitió la pregunta. ¿Hay alguien aquí? Silencio. Y entonces dijo la frase por tercera vez. ¿Hay alguien aquí? Durante unos segundos no ocurrió nada, hasta que escuchó una voz detrás de él. Sí. Jorge giró inmediatamente. No había nadie. El baño seguía vacío, pero cuando volvió a mirar el espejo, sintió que el corazón se le detenía. Reflejada atrás de él, una estudiante, pálida, con el uniforme antiguo de la escuela y una enorme sonrisa. Jorge salió corriendo, pero mientras escapaba alcanzó a escuchar algo más. Pasos. Alguien lo seguía. Corrió por las escaleras, atravesó los pasillos y no se detuvo hasta salir del edificio. A la mañana siguiente regresó acompañado por varios amigos. Quería demostrar que no estaba mintiendo, pero cuando revisaron el baño, encontraron algo extraño escrito sobre uno de los espejos, con letras húmedas, como si hubieran sido trazadas desde el interior del cristal. La frase decía: gracias por responder. Hasta hoy nadie sabe quién escribió aquellas palabras, pero los estudiantes siguen evitando el baño del segundo piso, especialmente después del atardecer, porque algunos aseguran que si permaneces demasiado tiempo frente al espejo, terminas viendo a alguien observándote detrás, aunque estés completamente solo. El aula que no debía de existir. La preparatoria San Vicente era una de las escuelas más antiguas de la ciudad. El edificio había sido ampliado tantas veces que parecía un laberinto, pasillos que conectaban con otros pasillos, escaleras que llevaban rincones olvidados, y aulas que casi nadie utilizaba. Sin embargo, existía una historia que aterraba incluso a los profesores: la leyenda del aula 27. El problema era que oficialmente esa aula no existía. Según los planos de la escuela, el segundo piso terminaba en el aula número 26. No había ninguna puerta más allá, nada, y aún así durante décadas algunos estudiantes aseguraban haber visto una puerta marcada con el número 27. Siempre aparecía cuando alguien se encontraba completamente solo y luego desaparecía después. La mayoría pensaba que era una broma, hasta que ocurrió algo extraño con un estudiante llamado Mateo. Mateo era conocido por explorar todas las zonas prohibidas de la escuela. Una tarde decidió quedarse después de clases. Quería encontrar una vieja bodega de la que hablaban los alumnos. Mientras recorría el segundo piso notó algo raro. Al final del corredor había una puerta que nunca había visto. Sobre ella podía leerse claramente: Aula 27. Pensó que era imposible. Llevaba años estudiando allí y jamás había visto aquella puerta. La curiosidad pudo más que el miedo, así que giró la perilla. La puerta se abrió lentamente y descubrió un salón completamente oscuro. Las ventanas estaban cubiertas por tablones, había pupitres antiguos y una enorme capa de polvo que cubría todo el lugar. Parecía abandonado desde hacía décadas. Mateo iluminó el aula con la linterna de su teléfono. Entonces vio algo. Al fondo del salón, sentado en el último pupitre, un estudiante. No se movía, no hablaba, simplemente observaba hacia el frente. Mateo creyó que era una broma, se acercó lentamente, pero cuando estuvo a pocos metros, la figura giró la cabeza y mostró un rostro completamente oscuro, sin ojos, sin boca, sin rasgos, solo oscuridad. Mateo salió corriendo. Cuando llegó al pasillo se dio vuelta para comprobar que aquello había sido real.
pero la puerta había desaparecido, ya no estaba allí. Durante los siguientes días comenzó a sufrir pesadillas. Soñaba con el aula número 27 y con decenas de alumnos sentados en silencio observándolo. Cada noche los sueños eran más intensos, hasta que una madrugada despertó sobresaltado porque escuchó algo junto a su cama, una voz muy baja, muy cerca. Todavía falta una clase. Después de aquello, Mateo cambió de escuela. Nunca volvió a hablar del tema. Sin embargo, varios estudiantes aseguran haber visto nuevamente el aula 27 y todos describen exactamente lo mismo que vio Mateo, al alumno sentado al fondo, esperando, como si estuviera aguardando que alguien ocupe el pupitre vacío que tiene junto a él. La biblioteca subterránea. La Escuela Nacional de Artes fue construida sobre los restos de un edificio mucho más antiguo. Durante años nadie prestó atención a ese detalle, hasta que comenzaron las remodelaciones. Mientras los trabajadores realizaban excavaciones debajo de la biblioteca principal, encontraron una escalera oculta. Descendía varios metros bajo tierra y no aparecía en los planos. La dirección decidió cerrar inmediatamente el acceso, pero algunos estudiantes ya habían escuchado los rumores. Hablaban de una biblioteca secreta, una sala olvidada, un lugar que llevaba décadas oculto bajo la escuela. Entre ellos estaba Vanessa, una estudiante obsesionada con los misterios. Una noche decidió entrar, esperó hasta que todos se marcharan y logró acceder a la escalera. A medida que descendía el aire se volvía más frío, más pesado. Las paredes parecían cada vez más antiguas. Finalmente llegó a una enorme sala subterránea. Miles de libros cubrían las estanterías, libros viejos, polvorientos, algunos tan deteriorados que parecían deshacerse al tocarlos. Vanessa comenzó a recorrer los pasillos y notó algo inquietante. Muchos libros tenían nombres escritos en las portadas, nombres de estudiantes, nombres de profesores, nombres de personas reales. Confundida tomó uno de los ejemplares y descubrió algo aterrador. El libro relataba la vida completa de una estudiante, desde su nacimiento hasta sus últimos días, como si fuera una biografía, pero aquella persona seguía viva. Vanessa revisó otro libro y luego otro. Todos contenían historias reales, vidas completas, personas existentes. Entonces encontró uno con su propio nombre. El corazón estuvo a punto de detenerse. Abrió lentamente las páginas y comenzó a leer. La historia describía acontecimientos que ya habían ocurrido: su infancia, su familia, su llegada a la escuela. Todo era exacto, pero las últimas páginas hablaban de un futuro, de cosas que aún no habían sucedido. Al principio creyó que era una coincidencia, hasta que llegó al último capítulo. Allí aparecía una fecha, la fecha del día siguiente, y una descripción detallada de algo terrible que iba a ocurrir. Vanessa cerró el libro inmediatamente y salió corriendo. Al día siguiente intentó olvidar todo, pero entonces ocurrió exactamente lo que había leído. Cada detalle, cada palabra, todo sucedió de la misma manera. Aterrada regresó aquella noche para destruir el libro. Sin embargo, cuando llegó a la biblioteca, la escalera ya no estaba.
Los trabajadores aseguraban que nunca habían encontrado ningún acceso subterráneo. Nadie le creyó, absolutamente nadie. Pero hasta hoy Vanessa afirma que existe una biblioteca escondida bajo la escuela, una biblioteca donde se guarda la historia de cada persona, incluso de quienes todavía no conocen su propio final. Y lo más aterrador es que hay un libro con tu nombre esperando en algún instante. El profesor que nunca terminó la clase. Durante más de casi 30 años, el profesor Ricardo Mendoza impartió historia en la Escuela Federal número 8. Era uno de los maestros más respetados de la institución. Nunca faltaba, nunca llegaba tarde y jamás cancelaba una clase. Los alumnos decían que parecía vivir únicamente para enseñar. Por eso, cuando falleció inesperadamente durante las vacaciones de invierno, toda la escuela quedó conmovida. Su salón quedó vacío, sus pertenencias fueron retiradas y otro profesor ocupó su lugar. Sin embargo, apenas unas semanas después comenzaron los problemas. Los estudiantes del grupo tercero B aseguraban escuchar una voz dentro del aula después de que todos se marchaban. Al principio pensaron que era el nuevo profesor preparando material, pero las voces aparecían incluso cuando el salón estaba cerrado. Una tarde varios alumnos olvidaron una mochila y regresaron a buscarla. Al acercarse al salón escucharon claramente una explicación. Alguien estaba dando clase. Hablaba sobre una batalla histórica, exactamente el mismo tema que el profesor Ricardo enseñaba cada año. Los estudiantes se asomaron por la ventana y sintieron que se le congelaba la sangre. Dentro del aula había una figura escribiendo en el pizarrón. Un hombre alto, vestido con saco gris, exactamente igual al profesor fallecido. Corrieron inmediatamente, pero aquello solo fue el comienzo. Durante los meses siguientes ocurrieron sucesos cada vez más extraños. Por las mañanas aparecían fechas escritas en el pizarrón. Nadie sabía quién las escribía. Algunas tareas desaparecían y luego aparecían corregidas con tinta roja, como si alguien hubiera revisado los trabajos durante la noche. Una madrugada el vigilante de la escuela escuchó un ruido en el aula. Se acercó lentamente y abrió la puerta. El salón estaba vacío, pero todos los pupitres se encontraban perfectamente alineados, como si una clase estuviera a punto de comenzar. Entonces escuchó una voz detrás de él, una voz firme, una voz familiar. Tome asiento. El hombre salió corriendo. Jamás volvió, pero la historia no terminó. Años después, durante una remodelación, encontraron un viejo cuaderno escondido detrás de un armario. Pertenecía al profesor Ricardo. En la última página había una frase escrita a mano. Un verdadero maestro nunca abandona a sus alumnos. Desde entonces muchos aseguran que algunas noches todavía puede verse una luz encendida en aquel salón y una figura escribiendo lecciones en el pizarrón, como si la clase jamás hubiera terminado. La fotografía de la generación perdida. En la escuela Santa Cecilia existía una fotografía que nadie quería conservar. La imagen había sido tomada años atrás. Mostraba a toda una generación de estudiantes posando frente al edificio principal. A simple vista parecía una fotografía completamente normal, pero había algo extraño en ella, algo que aterró varias generaciones de alumnos. Todo comenzó cuando una secretaria encontró la imagen
dentro de un viejo archivero. Decidió colocarla en una vitrina cerca de la entrada. Durante varios meses nadie prestó atención, hasta que una profesora notó algo inquietante. Uno de los rostros había cambiado. Pensó que estaba confundida, así que comparó la fotografía con una copia antigua almacenada en los archivos, y descubrió que tenía razón. Un estudiante que aparecía sonriendo ahora estaba mirando directamente a la cámara, con una expresión completamente diferente. La noticia comenzó a circular por la escuela. Algunos pensaron que era broma, hasta que aparecieron nuevos cambios. Semana tras semana, mes con mes, los rostros parecían moverse. Algunas personas desaparecían, otras aparecían donde antes no había nadie. Pero lo peor ocurrió cuando un estudiante llamado Sergio decidió tomar una fotografía a la imagen. Aquella noche revisó la foto en su teléfono y encontró algo mucho peor. Había una persona extra, un alumno desconocido, de pie al final de la fila, observando directamente. Sergio regresó al otro día para comprobarlo, pero el estudiante ya no estaba. Había desaparecido nuevamente. A partir de entonces comenzó a obsesionarse. Visitaba la fotografía todos los días, tomaba imágenes constantemente y cada vez encontraba algo distinto, hasta que una tarde descubrió algo imposible. Su propio rostro había aparecido en la fotografía, entre los alumnos, sonriendo, como si siempre hubiera estado allí. Aquello lo aterró, pero lo peor llegó semanas después. Su figura comenzó a acercarse poco a poco hacia el frente de la imagen. Cada día avanzaba algunos centímetros hasta ocupar el centro de la fotografía. Sergio intentó destruirla, romperla, incluso quemarla, pero siempre reaparecía en la vitrina, intacta. Una mañana dejó de asistir a clases. Nunca volvió. La policía investigó durante meses. Jamás encontraron ninguna pista, ni a Sergio. Años después, un nuevo estudiante observó aquella fotografía vieja y sintió un escalofrío, porque entre todos los alumnos aparecía un rostro desconocido, un joven que parecía fuera de lugar, un joven que miraba directamente hacia quien observaba la imagen. Debajo de él había una pequeña placa con su nombre, Sergio Morales. Algunos creen que la fotografía está maldita, otros aseguran que captura a quienes la observan demasiado tiempo, pero todos coinciden en algo. Si alguna vez encuentras una fotografía escolar antigua y notas que alguien te está mirando, lo mejor es apartar la vista antes de que aparezcas tú también dentro de ella. La directora del sótano. La Escuela Nacional República había funcionado durante más de 70 años. Miles de estudiantes pasaron por sus aulas. Miles de historias nacieron entre sus paredes, pero ninguna tan aterradora como la leyenda de la directora del sótano. Todo comenzó con una mujer llamada Elena Robles. Fue directora de la escuela durante más de 2 décadas. Era estricta, exigente y temida por muchos alumnos. Decían que conocía cada rincón del edificio, incluso zonas que nadie más tenía permitido visitar. Cuando falleció, la escuela organizó homenajes y ceremonias en su honor. Sin embargo, apenas unos meses después comenzaron los rumores. Los estudiantes afirmaban verla caminando por los pasillos. Los profesores escuchaban pasos cuando el edificio estaba vacío
y algunos trabajadores juraban haber recibido órdenes de una voz idéntica a la suya. Pero lo más inquietante estaba relacionado con el sótano. Existía una vieja puerta metálica escondida detrás del gimnasio. Siempre permanecía cerrada y según los registros, únicamente la directora poseía la llave. Tras su muerte, la puerta nunca volvió a abrirse, al menos oficialmente. Una noche dos estudiantes decidieron explorar la escuela. Lograron entrar después del anochecer. Mientras recorrían los pasillos, escucharon algo extraño. El sonido de unos zapatos acercándose lentamente. Pensaron que era el vigilante, pero al doblar una esquina vieron una silueta. Era una mujer, vestida con un traje, sosteniendo un enorme llavero. La figura avanzó sin mirar hacia ellos y descendió por unas escaleras que conducían al sótano. Los jóvenes la siguieron, movidos por la curiosidad. Cuando llegaron abajo descubrieron algo imposible. La puerta metálica estaba abierta y detrás de ella había un corredor que ninguno conocía. Las paredes estaban cubiertas por fotografías antiguas de estudiantes. Miles de fotografías. Algunas tenían más de 50 años, otras parecían recientes. Lo peor era que muchas imágenes tenían marcas hechas con tinta roja, como si alguien estuviera seleccionando personas. Entonces escucharon una voz, la voz de una mujer. Todavía faltan algunos. Los jóvenes iluminaron el fondo del corredor y vieron a la directora, observándolos, sonriendo. Aquella noche escaparon aterrados, pero cuando intentaron regresar acompañados por otros compañeros, la puerta estaba cerrada y nadie supo quién la abrió. Sin embargo, muchos estudiantes afirman que algunas noches todavía puede verse a una mujer bajando hacia el sótano con un manojo de llaves, como si siguiera vigilando una parte de la escuela que jamás debía de ser descubierta. El autobús escolar de las 5:15. Durante años los habitantes de un pequeño pueblo compartieron una historia extraña, una historia relacionada con un autobús escolar, un autobús que aparecía únicamente durante las madrugadas y que jamás debía de abordarse. Todo comenzó unos cuantos años atrás. Un conductor llamado Ernesto realizaba la ruta escolar más larga de la región. Transportaba estudiantes desde comunidades alejadas hasta la escuela principal. Era un recorrido rutinario, hasta la mañana en que desapareció. El autobús nunca llegó a su destino, ni Ernesto, ni los estudiantes. La búsqueda duró meses. Se revisaron carreteras, bosques, ríos, pero jamás encontraron ninguna señal. Era como si el vehículo se hubiera desvanecido con el paso del tiempo. La tragedia se convirtió en leyenda y luego comenzaron los avistamientos. Varias personas aseguraban haber visto un viejo autobús escolar circulando por las carreteras antes del amanecer, siempre a las 5:15 de la madrugada, siempre siguiendo la misma ruta. Lo extraño era que parecía vacío, completamente vacío. Una madrugada un joven llamado Luis regresaba a casa después de una fiesta. Mientras caminaba por una carretera desierta, vio luces acercándose. Era un autobús escolar. Pensó que se trataba de algún transporte local, así que hizo una señal para detenerlo. El vehículo frenó lentamente.
Las puertas se abrieron y Luis subió. Al principio no notó nada extraño, hasta que observó el interior. Todos los asientos estaban ocupados, pero ninguno de los pasajeros se movía, ninguno hablaba, ni siquiera parpadeaban. Eran estudiantes, sentados en completo silencio, mirando hacia enfrente, con los rostros completamente pálidos. El conductor tampoco reaccionó. Continuó manejando sin apartar la vista del camino. Luis sintió que algo estaba mal, muy mal. Intentó hablar con alguien. Nadie le respondió. Entonces vio algo que jamás olvidará. Uno de los estudiantes giró lentamente la cabeza y lo observó. Sus ojos eran completamente negros. Luis golpeó la puerta desesperadamente y consiguió saltar del autobús cuando éste redujo la velocidad. Cayó al suelo, rodó varios metros y cuando levantó la mirada, el vehículo ya no estaba, como si hubiera desaparecido, como si nunca hubiera existido. Años después, otros conductores reportaron experiencias similares. Todos describían al mismo autobús, la misma hora y los mismos estudiantes inmóviles, esperando. Algunos creen que continuará realizando una ruta interminable, buscando llegar a una escuela que ya no existe, y otros aseguran algo mucho peor, que el autobús sigue buscando pasajeros, porque todavía quedan asientos vacíos. El examen final. En la escuela preparatoria Morelos existía una historia que ningún alumno quería escuchar durante la temporada de exámenes, una leyenda que había sobrevivido durante décadas, la historia del examen final. Todo comenzó muchos años atrás con un estudiante llamado Juan. Era uno de los mejores alumnos de su generación, tenía excelentes calificaciones y estaba a punto de graduarse. Sin embargo, durante la semana de exámenes finales ocurrió algo extraño. Juan comenzó a comportarse de manera diferente. Se veía cansado, nervioso y aseguraba que alguien observaba mientras estudiaba. Sus amigos se burlaron, le dijeron que era estrés, pero Juan insistía en que todas las noches soñaba con la misma aula, un salón vacío, oscuro, con un único examen sobre un pupitre. En el sueño siempre escuchaba la misma voz. Todavía no terminas. La noche antes del examen final, Juan desapareció. Su familia creyó que había salido a caminar, pero jamás regresó. La policía investigó durante meses. No encontraron ninguna pista, ni una sola. Años después comenzaron a surgir relatos extraños. Alumnos que se quedaban estudiando hasta la tarde afirmaban escuchar hojas pasando solas en aulas vacías. Otros aseguraban ver una luz encendida en un salón oficialmente cerrado. Pero la historia más aterradora llegó gracias a un vigilante. Una madrugada realizaba su rondín habitual cuando observó una luz al final de un corredor. Pensó que algún estudiante había entrado al edificio o que se había quedado allí. Se acercó lentamente y encontró un aula abierta. Dentro había decenas de pupitres, todos ocupados. Los estudiantes permanecían sentados resolviendo exámenes. Nadie hablaba, nadie levantaba la vista. Todos escribían frenéticamente, como si el tiempo estuviera a punto de agotarse. El vigilante llamó varias veces. Nadie respondió. Entonces vio algo extraño. Entre los alumnos estaba Juan
exactamente igual en las fotografías, sin haber envejecido. La figura levantó lentamente la cabeza y sonrió. Entonces las luces se apagaron inmediatamente. Cuando el vigilante logró encender su linterna, el aula estaba completamente vacía. No había nadie. Sin embargo, sobre uno de los pupitres encontró una hoja, un examen. En la parte superior aparecía un nombre, el suyo. Aquello lo aterró y renunció al día siguiente. Pero la leyenda continuó creciendo. Con el paso de los años, varios estudiantes afirmaron haber recibido exámenes extraños dentro de sus mochilas, pruebas con preguntas imposibles, preguntas relacionadas con hechos que aún no habían ocurrido. Al final de todos los exámenes aparecía la misma frase: cuando termines podrás irte. Nadie sabe quién lo escribe ni quién los entrega, pero existe una advertencia que sigue circulando entre los alumnos. Si alguna noche encuentras un examen sobre tu escritorio cuando estás completamente solo, no lo respondas, porque quienes lo terminan jamás vuelven a salir del aula. Esta noche recorremos algunos de los lugares más aterradores que pueden existir dentro de una escuela. Conocimos el misterioso Salón 12, la campana que sigue llamando a clase, el baño del segundo piso, el aula número 27, la biblioteca subterránea, el profesor que nunca dejó de dar clases, la fotografía de la generación perdida, la directora del sótano, el autobús escolar de las 5:15 y el inquietante examen final. Tal vez sean simples leyendas, historias creadas para asustar estudiantes, rumores que crecieron con el paso de los años, pero existe algo inquietante en todas ellas. Las escuelas guardan recuerdos, miles de ellos, risas, sueños, miedos y momentos que marcaron la vida de muchas personas. Quizá por eso algunas historias se niegan a desaparecer. Quizá algunos lugares conservan más que simples recuerdos, y tal vez hay presencias que continúan recorriendo los mismos pasillos mucho tiempo después de que todos se han ido. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál de las 10 historias te pareció más aterradora? ¿Te atreverías a pasar una noche completa dentro de una escuela abandonada? Si disfrutaste este video, suscríbete a Voces de Medianoche y activa la campanita para acompañarme en nuevas historias de terror, misterio y sucesos paranormales. Gracias por escuchar una noche más y recuerda, la próxima vez que escuches pasos en un corredor escolar vacío o veas una luz encendida en un salón donde no debería de haber nadie, tal vez no estés tan solo como crees.